Boom. Ya. Saludos, ingeniero. En el presente video vamos a realizar la explicación y aparte también la presentación del deber número 5 de automatización 2 correspondiente a lo que es la parte de la comunicación ASI, que tiene como implementos un S7-1200 y un módulo de control 1243.2. Los estudiantes aquí presentes son Giancarlo Villegas y mi persona, Abreu Cobo. Entonces, en lo que tiene que ver en la siguiente transparencia, con respecto a lo que es la red ASIS, tenemos que esta red nace a partir del año de 1990, en la cual se ve una necesidad de poder acortar lo que es eh, la cantidad de comunicaciones o cantidad de conexiones entre cables, por lo cual se crea una pirámide ASI, que son aquellos que hacen la norma o normalizan o estandarizan a nivel internacional esta red. Asimismo, esta pirámide certifica los equipos que se pueden utilizar para este protocolo y realiza la estandarización y las normas de cada uno de estos procesos. También podemos ver que en la red ASIS trabaja con el modelo ISO o OSI, en la cual podemos ver los niveles, que son nivel de control principal, nivel de producción y nivel de sensores y actuadores, que entra en la parte de campo y la parte más importante en este tipo de red. Entonces, eh, dentro de esta pirámide, tenemos también lo que son las capas de modelo OSI, en las cuales entra lo que es la capa 7, el nivel 2 y el nivel 1. En las cuales la capa 7, la capa de aplicación, se encuentran lo que son los mensajes, los ciclos, los perfiles, asignación automática de direcciones. Asimismo tenemos el nivel 2 o capa de enlace, que tiene que ver con lo que es la parte de data telegrama o y comienzo parada, también hacemos validación y solución de problemas. La capa física, en cambio, es el cable o la fuente de alimentación, de desacoplamiento de datos y APM. Asimismo, se puede ver en la siguiente transparencia sobre lo que es la diferencia entre una red ASI versus un sistema convencional. Como se había dicho, esta red nace de la necesidad de poder acortar la cantidad de cables, por lo cual un sistema convencional tendría que traer bastante trabajo con cable, bastantes conexiones. También así un sistema convencional tiene un alto costo de materia y un alto costo de instalación. También dificulta el mantenimiento al tener varios tipos de conexiones y varios tipos de elementos que ayudan a realizar ese tipo de comunicaciones entre dispositivos o entre señales. Como, como solución, en la red ASIS tenemos que se puede fomentar ese tipo de comunicaciones con un solo cable. También asimismo se necesita poco material para realizar la instalación, facilita el mantenimiento que se le da a la red o al sistema, y además tiene también una forma de poder diagnosticar algún tipo de fallo, algún tipo de anomalía que presente el sistema. En las características que podemos de resaltar de este tipo de red, tenemos que mediante los módulos de entrada y salida se permiten conectar lo que son los sensores y actuadores. A su vez, a través de un cable ASIS se transmite tanto los datos como la alimentación. Entonces, no se tendría que llevar a cabo una alimentación aparte. Y el sistema también de comunicación es monomaestro. La velocidad con la que se transfiere es de 167 kilobytes por segundo. Y esto también tiene bastante que ver con el número de esclavos que se posee en la red ASIS. Más adelante se hablará sobre eso. Asimismo, también tenemos que un máximo de 100 metros por segmento se puede realizar este tipo de red con la posibilidad de extensión hasta 3 segmentos. Es decir, que con la ayuda de nuevos
extensiones, se pueden realizar comunicaciones a mayor distancia. La temperatura de funcionamiento de este tipo de red normalmente oscila entre los menos 25 grados Celsius y los 85 grados Celsius. Ahora bien, las características de la red ASIS también dispone de las versiones en las que se encuentra instaladas, por así decir. Tenemos que en la versión 2, el máximo de número de esclavos son 31. En la versión 2.1 ya se duplica el valor a 62 y en cambio en la versión 3 se mantiene el número de esclavos, pero se incrementa lo que son las entradas y salidas de los esclavos. En la parte de transmisión también vemos que entre la versión 2, 2.1 y 3 mantiene el mismo amperaje, y las versiones también 2, 2.1 y 3 tienen un doble cable sin apantallar. Ahora, con el máximo de ciclos que tenemos en estas versiones, la versión 2 es la que tiene el menor ciclo, se podría decir, 5 milisegundos, y las versiones 2.1 y la versión 3 tienen mayor duración de ciclo, se puede decir. Pero esto viene representado a la cantidad de esclavos. Se podría decir que la versión 2 es más rápida que la versión 3, pero esto es porque la versión 2.1 y 3 duplican en lo que tiene que ver con el número de entradas y salidas y a la vez con el número de esclavos. A continuación, con la capa física así, tenemos que ese módulo o ese tipo de acople que se tiene sirve para realizar lo que es una instalación rápida de los dispositivos sin tener que realizar tipos de empalmes o un tipo de conexión directa o velando, por así decirlo, el cable, sino que se realiza de una manera sencilla y rápida, en la cual se coloca el cable así y se enclava la guía por encima de las cuchillas del contacto y se fija mecánicamente. También asimismo se debería atornillar o fijar este tipo de dispositivos para mantener una correcta instalación de la red. Lo que tiene que ver con la capa física también tenemos que la alimentación es uno de los puntos más importantes, ya que esta alimentación de la red no se la puede hacer mediante un tipo de fuente normal, sino que se necesita tener dos tipos de fase, como se puede ver aquí, una simetrización y una parte, por así decirlo, como desacople para poder realizar un funcionamiento correcto de la red. Asimismo, también tenemos un proceso de modulación o APM, en el cual la modulación de pulsos alternantes para la transferencia de datos y la información enviada de forma serial libre de componentes de C. Esto ayuda a simplificar, ayuda a utilizar cables sin apantallar. Asimismo, tenemos que en la capa de enlace ASI se utiliza acceso al medio de maestro-esclavo, en la cual consta de un proceso principal o un maestro que comunica al procesador o nodos, que son los esclavos. El maestro también consulta de forma cíclica, es decir, a uno por uno, hasta llegar al último esclavo, por así decirlo, que está conectado, y retorna nuevamente al primero, y sucesivamente, dependiendo de cuál sea la orden que se haya enviado. Esto tiene que ver bastante con el tiempo de respuesta, porque entre más esclavos se tenga, mayor se demorará o mayor será el ciclo a tener en cuenta. La comunicación también se da mediante un intervalo de mensajes entre el procesador principal y los subordinados. A continuación, mis compañeros con lo que tiene que ver con la capa de enlaces. Bien, ya mi compañera haciendo un resumen ha hablado sobre la capa física, también sobre las características y el por qué se implementó este tipo de protocolos a nivel de campo para reducir las que son las conexiones, entradas y salidas, ya sean de señales digitales y analógicas. Continuando con la capa de enlace, en cuanto a lo que es el maestro,
porque también había mencionado a mi compañero que el acceso al medio es entre maestros y esclavos. Una de las características del maestro es que se puede elegir diferentes tipos de perfiles. Según el tipo de perfil de maestro va a cumplir unas ciertas funcionalidades. Por ejemplo, un perfil M2 puede hacer tanto lectura y escritura de datos de entradas y salidas y modificación de parámetros del esclavo. ¿Por qué es importante conocer sobre el perfil? Para poder realizar ciertas acciones ya en cuando ya tenga implementado mi REC y a nivel de software poder obtener esa información, ya que no es lo mismo tener solo un perfil M0 que me permite solo lectura y escritura de datos, mientras que un M2 que puedo hacer modificaciones del parámetro de cada uno de esos esclavos de la red. Por otro lado, continuando con la capa de enlace, también existe otra pequeña capa que es una subcapa de control lógico que se realiza tanto identificar funcionalmente y direccionar los esclavos. Aquí ya esta capa se encarga de dar direcciones a los esclavos para que pueda el maestro realizar la petición en base a esa variable, a ese parámetro que de número de dirección. También los modos de funcionamiento del maestro, la estructura de los mensajes, cómo van a estar compuestos, que en este caso se los conoce como telegrama. Por otro lado, todos los módulos esclavos se definen mediante dos combinaciones binarias, el cual es el perfil ASIC que se le denomina a los esclavos. Y cada uno de ellos tienen un código ID. ¿Y para qué son estos códigos? Porque permite identificar el número de entradas y salidas que tiene ese esclavo. Por ejemplo, si mi esclavo tiene un código de entrada y salidas número 1, lo que me está indicando que ese módulo cuenta con 3 entradas y una salida, tal como se muestra en la figura, en la tabla. Ya, aquí también se da otro ejemplo, código D, que significa 3 entradas y una salida. Y se describe cada uno de ellos para qué sirve. Continuando, también cada esclavo tiene un asociado 5 bits, tal como indicaba. ¿Para qué me sirve estos 5 bits? Para dar una dirección. Por defecto, el fabricante da una dirección de 0. Sin embargo, uno al momento de implementar esta REC puede modificar este valor. ¿Cómo se lo modifica? Ya sea mediante un comunicador o por medio de TIA Portal, si se está utilizando a nivel de hardware, se puede acceder a lo que es el maestro y modificarlo directamente de la dirección. También en esta capa se enfoca sobre los modos de funcionamiento ya con respecto al maestro, ya que según el tipo de modo de funcionamiento que está en ese momento el maestro, se puede realizar diferentes funciones. El más utilizado es el modo de configuración y el modo protegido. El modo de configuración permite intercambiar datos de cualquier esclavo y detectar nuevos esclavos cuando se incorpora a la red. Mientras que el protegido, el maestro solo dialoga con los esclavos detectados en la red y también es el único modo que realiza direccionamiento automático. Algo también a acotar que el modo de configuración es donde se puede modificar el direccionamiento de los esclavos en caso de que a nivel físico y a nivel de software no sean iguales. Bien. Ahora con la estructura del mensaje que se intercambia entre maestros y esclavos, como había dicho, es un telegrama, pero aquí estoy enfatizando cómo está estructurada la comunicación entre maestro y un esclavo. Primero hace una consulta principal de 14 bits, después hace una pausa de entre 2 a 10 bits para que responda el esclavo mediante un mensaje de 7 bits. Luego otra vez hace otra pausa y a continuación el maestro se comunica con el siguiente esclavo. Entonces, si cada bit dura 6 microsegundos, el tiempo que de comunicación, de transferencia de datos entre maestro y esclavo es de 156 microsegundos. Ya, aquí ya se describe cómo está estructurado, cómo es el telegrama, tanto del maestro, el significado de cada uno de los bits, por ejemplo, la dirección del esclavo y la información que se desea enviar. Por otro lado, en el lado derecho ya se ve cómo está estructurado el telegrama que responde el esclavo hacia el maestro, enviando información y otros bits que son importantes como el control de paridad y el fin de mensaje.
Bien, ahora sí, ya describiendo algo más relacionado en cuanto a la práctica que se nos dio para poder implementarlo en el software, se utiliza un módulo 1243.2, que en sí es un maestro ASIC, que permite hacer el conexionado con los esclavos de la red. ¿Qué hace esto de aquí? Cuenta con dos modos de configuración, tal como había indicado, el modo disculpe, dos modos, tanto de configuración como de protegido. ¿Qué hace el modo protegido? Como ya también había indicado, solo intercambia información entre los esclavos configurados, mientras que el modo de configuración me permite modificar el direccionamiento de los esclavos. Entonces, aquí ya se describe los tipos de modo de funcionamiento que cuenta este maestro, donde en el lado izquierdo se ve cuando el modo se encuentra en modo de configuración. Aquí ya en esta parte donde indico en el mouse se puede cambiar el direccionamiento de los esclavos, mientras que en el lado derecho se encuentra el modo protegido, donde donde debo primero esperar y conectarlo en modo de configuración para poder hacer esos cambios. Y algo más adicional es que el PLC, donde está integrado este módulo maestro, que vendría a ser un S7200, debe estar en pausa, debe estar en stop. Si está en modo de run, no se va a poder hacer estas configuraciones. Ahora bien, con respecto a asignación de dirección esclavo, existen dos formas, mediante una programadora de direcciones o con el software desde el módulo de maestro. En el programador de direcciones puedo observar las direcciones y asignar direcciones, mientras que en el software puedo solo asignar el direccionamiento de los esclavos. Algo que se debe tomar en cuenta es que debe estar direccionado tanto la parte física del esclavo, los módulos esclavos que se crean a nivel de software y el direccionamiento del maestro que se integra y se relaciona con esos esclavos. Todos esos tres parámetros deben estar con la misma dirección esclavo para que no exista problema en la comunicación de la red ASIC. Caso contrario, se debe configurar con uno de estos dos métodos. Aquí ya se encuentra en el lado izquierdo lo que es la programadora de direcciones y este es el conector que se ingresa hacia un esclavo que es de salidas y entradas, un módulo de entradas y salidas de ASIC. Entonces aquí ya es lo que indica en el video que nos proporcionó. Se utiliza un módulo de entradas y salidas digitales, ya sea de 4 y otro de 2, que están conectados con el maestro 1243.2. Aquí ya hace un detalle y analiza que en base a la programación realizada en TIA Porta, ve cómo es el funcionamiento, el cual al activar una entrada digital del esclavo va a activar todas las 4 salidas de este módulo de aquí y una salida instantánea, porque estas son enclavadas, mientras que una salida del módulo de 2 entradas que está en la parte izquierda solo es instantánea. Y luego, mediante un switch en la parte de acá del simulador del PLC, lo resetea para que se apaguen cada uno de estos focos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros proponemos para poder hacer modificaciones al proyecto que hemos visto en el video? Aquí se encuentra en cuanto a nosotros que estamos laborando, una de las propuestas que se había realizado en la empresa que yo trabajo es sobre una cortadora de plástico, el cual ahorita se lo hace de forma manual mediante un operario y lo que se requiere es automatizar este proceso. ¿Qué se debe tomar en cuenta? Que las botoneras de Start y Stop para poder activar o desactivar el sistema, también contar con indicadores, con balizas para poder conocer sobre alguna alerta y también sobre el estado en que se encuentra el sistema. Entonces, considerando todas estas características que debe tener el proceso, una de las implementaciones que fue aquí es realizar un sistema electroneumático utilizando válvulas mediante unas electroválvulas acá para poder accionar todo lo que es el sistema neumático y mediante este cilindro acá hacer succión al plástico con este orificio de acá, hacer un vacío
y que este tenga el desplazamiento para poder adelantar el vástago y retroceder y llegar a la posición deseada. Entonces, más que todo, esta es la programación que se implementó, pero ahora lo vamos a relacionar con nuestra red ASIC. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta aquí? Son las entradas y salidas requeridas que se necesitan para implementar este proyecto. Primero, entradas tanto de marcha y paro, que se lo puedo obtener con el esclavo de aquí, con el que se indica con este número de catálogo, con estas dos botoneras. También lo que son señalización para indicar el estado del sistema con esta baliza de acá. También se indica el número de catálogos. ¿Qué otras variables se debe tocar en cuenta? También se debe medir la presión del aire, por lo cual se necesita una entrada analógica. Por ende, es necesario también considerar un módulo de entradas analógicas, que el número de catálogo es el que se describe acá. Ya tenemos un tercer esclavo que se debe implementar. También se debe medir temperaturas con un convertidor de resistencia 420 y también entradas y salidas digitales para activar y desactivar las electroválvulas y censar las señales de los sensores magnéticos que se tienen en los cilindros para poder generar la secuencia de desplazamiento. Entonces aquí ya se describe cada uno de los esclavos necesarios que se deben utilizar y también el módulo maestro con su respectivo controlador. Esta es la red implementada que se realizó. Aquí ya se validan los resultados que se encuentran de forma correcta. Bien, aquí se da la evidencia de que la simulación ha estado todo correcta. Sin embargo, vamos a entrar al programa ya realizado en TIA Portal para poder verificarlo de mejor manera cada uno de ellos. Entonces abrimos el ejercicio número 1. Vamos a dispositivos y redes. Entonces, aquí está el catálogo, se coloca el código del catálogo que había indicado en los dispositivos y aquí se busca cada uno de los esclavos respectivos. Yo una vez obtenido cada uno de estos esclavos, ¿qué es lo que realicé? Primero hice modificaciones al controlador. Aquí solo activé las señales de reloj. ¿Para qué? Para poder utilizarlo en lo que es la indicación, que haga parpadeos a una frecuencia de 1 Hz o de 1 segundo. Por otro lado, ya agregué también este módulo maestro que es el 1243.2. Lo agregué y lo fui conectando con cada uno de estos esclavos. Ahora bien, si nosotros damos clic en un esclavo respectivo, por ejemplo en esta baliza, yo primero modifiqué el nombre para poderme situar bien y identificar cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí le mencioné como esclavo 6 y a este esclavo 6 a entradas salidas le puse direccionamiento 6 para tener una mejor referencia y poder hacer la programación más rápido, más ágil. Entonces aquí ya se le da la respectiva direccionamiento. Algo importante es que esta direccionamiento vuelta, esto es el direccionamiento de entrada y salidas, pero el direccionamiento de la red también lo puse en número 6 para no confundirme. Ahora bien, este número, si ya lo vamos a implementar de manera práctica, debe coincidir con el esclavo en físico. Si no coinciden, ahí es donde se utiliza la controladora de direcciones o también se puede hacer la configuración desde el software. ¿Cómo se lo realiza? Para esto seleccionamos el módulo maestro, damos clic derecho, vamos a opción de online y diagnóstico. Entonces aquí en online y diagnóstico vamos a funciones y es aquí donde nos aparecen las opciones para poder utilizarlo y es lo que había indicado, los modos que utiliza este maestro es modo de configuración y modo de protegido. Ahora, para poder realizar todo este proceso, se requiere tanto de los esclavos físicos y ya del módulo físico para que pueda leer esas direcciones físicas y pueda identificar tanto el direccionamiento físico con el direccionamiento de software. Si no coincide, aquí mismo va a presentar una tabla donde se va a señalar con puntos rojos el direccionamiento mal ubicado y puntos amarillos donde se debería colocar ese direccionamiento. Entonces,
Si hay que corregir, vamos a modo de configuración y en este lado de aquí donde dice de esclavo con dirección ASI, es el direccionamiento en físico que se encuentra ese determinado esclavo que se lo puede cambiar en la parte inferior con el del software. O si no, una vez leído lo que es físico, cambiarlo en el direccionamiento de cada uno de estos esclavos. Dando clic aquí en Ice Interface y aquí es donde se cambia el direccionamiento. Entonces ahora vamos a verificar que todo esté correcto. Cargamos. Establecer conexión online. Todo se coloca en visto, lo que indica que no hay ningún problema con la conexión del protocolo ASI. Y por último, si vamos a bloques de programa, aquí ya se encuentra implementado cada uno de estos, el código, o sea, lo que se va a automatizar del proceso, el cual, ¿qué es lo que he hecho? Con este esclavo número 2 que había mencionado en dispositivos de redes, que es la botonera de estos esclavos, los utilizo para poder activar o desactivar el sistema con este direccionamiento 2.0 y 2.1. Y según si está encendido el sistema o está apagado, entonces direcciono con 2.0 o 2.1. Este direccionamiento 2.0 2.1 es con respecto al esclavo de la baliza. Entonces, según lo que presione, se activa el sistema y me va a indicar al operador el estado. Si que está en funcionamiento, se activa el foco verde, y si no está en funcionamiento, se activa el foco rojo. Por último, también requerimos de entradas analógicas, tanto de presión y temperatura. Se hace el respectivo normalizado y escalado. Y acá también ya se encuentra la lógica de programación para poder conseguir lo deseado. ¿Qué es lo que se está haciendo? Al momento de que sensa uno de los sensores magnéticos en el cilindro, aquí, al momento de que detecta este sensor magnético en la parte trasera del cilindro, se activa esta señal y desplaza este vástago aquí. ¿Para qué? Para que pueda ir hacia la cuchilla. Una vez que llega a la cuchilla, se activa este vacío para que succione este plástico, este corte de plástico, lo succiona. Esa succión va a permanecer enclavada. ¿Hasta cuándo? Hasta que detecte este sensor del otro extremo, el sensor magnético 2. Todavía sigue la succión, pero ¿para qué me sirve detectar esta señal? Para que retroceda el vástago. Y una vez que retrocede el vástago, se desactiva el vacío para que esta sea enviada a esta envoltura o recipiente donde se coloca cada uno de los trozos de plástico. Entonces, toda esta descripción que estoy indicando se lo realiza con la programación que se describe aquí. Y bueno, eso es todo con respecto a lo que es lo que se ha implementado en este primer ejercicio y lo que se ha agregado. Muchas gracias.